formalidad, informalidad, quién paga más impuestos, cuánto se grava al sector formal ahora mismo, lo vas a ajustar más, qué pasa con la clase media, qué pasa con los que más ganan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con el nivel de gasto, la calidad de gasto por el lado del Estado? Entonces, es un debate, como digo, multisectorial y complejo que vamos a abordar con César Flores, vocero del Grupo de Justicia Fiscal del Perú. Sin duda, el país requiere de más justicia fiscal por esta situación que les estoy describiendo rápidamente. ¿Cómo estás, César? Gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Bueno, a ver, el Perú tiene una de las recaudaciones tributarias frente al PBI más bajas de América Latina. Esa es una realidad. Es una realidad. Sí, es una realidad que arrastramos en los últimos 50 años, ¿no? El Perú tiene una presión tributaria de 14% en promedio, cuando el promedio de América Latina es de 23%, ¿no? Y en los países avanzados llega al 35%, ¿no? Eso claramente impacta en lo que es el cierre de brechas sociales, ¿no? Claramente, y eso lo acabamos de ver en la pandemia, ¿no? Claro. Cómo digamos, el sistema de salud no resistió a la pandemia, ¿no? Y fuimos uno de los países con mayor cantidad de muertos, ¿no? 200.000 peruanos y peruanas que ya no están con nosotros. Solo para dar una proyección de cuánto debería crecer, ¿no? El presupuesto en salud, para estar a niveles internacionales deberíamos gastar al menos 6% del PBI en salud, y nosotros estamos a la mitad. Es decir, hemos tenido al ministro de Salud quejándose del presupuesto. Tendríamos que duplicar el presupuesto de salud actual para estar a niveles internacionales. Lo mismo educación, para estar a niveles internacionales, que también están alrededor del 6% del PBI, tendríamos que aumentar en 50% el presupuesto. Ahora, educación ya está manejando una quinta parte del presupuesto nacional, pero aún así para estar a un nivel de gasto razonable, ¿no? A nivel internacional, tendríamos que aumentarlo en 50% más de lo que es ahora. Ahora, ahí hay varios temas, ¿no? Vamos, digamos, de arriba hacia abajo. De arriba, la pregunta siempre es, o el debate siempre es, ¿cuánto pesa la informalidad en esa baja recaudación en el país? Porque ese es el primer debate, ¿no? Cuando hablamos de ampliar la base tributaria, el sector privado nos dice, oye, ok, será 14%, pero a mí me graban con 35 o 40%. Claro. Y me quieren ajustar más y tienes un 70% o más de informalidad, que por supuesto tiene una gran complejidad, porque a veces el informal es mitad formal, mitad informal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto peso tiene eso? Porque yo he escuchado opiniones también que dicen que no es tanto. Sí, creo que el primer dato que quiero darte antes de responderte a eso es que el Perú, ¿por qué el Perú está rezagado en América Latina? ¿No? Y la respuesta es muy clara. O sea, el Perú no ha tenido reformas tributarias estructurales, por lo menos en los últimos 20 años. ¿No? De hecho, hay un estudio que hizo el Consejo Fiscal, ¿no? Cuando Waldo Mendoza lo dirigía, el exministro Waldo Mendoza, del 2010 al 2016, cuando ya estaba acabando el anterior superciclo de precios, ¿no? Y ya la recaudación estaba bajando. Colombia aplicó 2 reformas tributarias estructurales, Chile aplicó, todos los países de la Alianza del Pacífico, ¿no? Chile aplicó una reforma tributaria estructural, lo mismo hizo México, y el único país de la Alianza del Pacífico que no hizo ninguna reforma tributaria estructural fue el Perú. Entonces, esto es sistemático. O sea, yo creo que el tema... No hemos enfrentado el tema, por lo menos en los últimos 20 años no lo hemos enfrentado. No, y perdón, hablábamos con Forsyth ahora, Colombia, que tuvo una gran convulsión cuando presenta Duque su primer proyecto de reforma tributaria, es decir, un montón de muertos, porque se interpretó que iba contra la clase media en parte. Bueno, de ahí corrigió la reforma tributaria y ha logrado pasarla por el Congreso precisamente para poder levantar dinero para ampliar los programas sociales. O sea, para ver la importancia que tiene el tema en los países de la región, ¿no? Claro, y un segundo dato que quería también comentarte antes de pasar a la pregunta que me hiciste, es cómo funciona la tributación y cómo funciona el rol de la tributación en las sociedades más avanzadas en el mundo, que es hacia donde queremos ir, ¿no? Como país. En los países más avanzados, no estoy hablando de Europa, Canadá, Australia, ¿no? Incluso los países nórdicos, la desigualdad económica es bastante alta, ¿no? Y solo se corrige esa desigualdad con los impuestos. ¿Cuánto disminuye la desigualdad en los países nórdicos? Luego de impuestos, en 42%. ¿Cuánto disminuye en Canadá, Alemania, Francia, etcétera? Disminuye 27%. ¿Y eso qué significa?
cobras impuestos y redistribuyes no solo en las clases más pobres, digamos, sino también en la clase media, ¿no? Con mejores servicios, mejor educación, etcétera. Entonces, ese es un elemento clave, ¿no? Y tenemos el caso de Chile, ¿no? Porque Chile tiene un PBI per cápita que es el doble del Perú. O sea, nos lleva, por lo menos el Perú le va a tomar 12 años para alcanzar ese nivel de PBI per cápita de mayor crecimiento económico. Sin embargo, las protestas allá básicamente se han basado en la desigualdad, ¿no? Entonces, ese es un punto importante porque, digamos, no estamos acostumbrados... No afrontar la desigualdad. Exacto, ¿no? Y está comprobado, además, que eso es, digamos, un mito que ya se ha deconstruido, incluso desde el Fondo Monetario Internacional. El sistema económico que tenemos en el mundo, ¿no?, ha generado un chorreo hacia arriba en las últimas décadas. Es decir, esa idea de que iba a chorrear hacia abajo se ha comprobado que no está pasando, y más bien el nivel de acumulación de riqueza se da hacia los estamentos más altos, y más bien los sectores populares o la clase media tienen un nivel de acumulación que va mucho más lento, ¿no? ¿Tienes ese dato para el Perú de cuánto disminuye la desigualdad después de impuestos? No. No lo tengo, pero sí tengo un dato que hace poco lo ha presentado el Ministerio de Economía sobre el tema de las rentas, ¿no? O sea, una persona de clase media o una persona de los sectores más pobres del país, entre el 80 y el 98% de sus ingresos provienen de su trabajo, rentas de trabajo, ¿no? Sea dependiente o independiente. El sector económico, o sea, el sector de la población con más recursos en el Perú, solo el 16% proviene de su renta de trabajo como trabajador dependiente, y un 62% proviene de sus rentas de capital, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales, digamos, esta propuesta... Ahí estamos hablando del 0.5% de la población, o de repente menos, ¿no? Sí, por eso se quiere, por ejemplo, elevar la tasa del impuesto, digamos, a ganancias de capital de 5 a 10%, ¿no? Porque los trabajadores más bien pagamos rangos que pueden llegar hasta el 30% incluso, ¿no? En cambio, digamos... la ganancia de capital es 5%. 5%, y están en manos de los sectores con más Entonces hay definitivamente un tema ahí con el sector que más gana. Ese es uno de los pilares de redistribuir riqueza en el país, tal como sucede en Canadá, Australia, Alemania, Francia, etcétera. ¿Qué pasa con la informalidad entonces en el Perú? Esta propuesta de reforma estructural, yo creo que es la primera de las muchas que van a tener que haber, porque, ojo, esta es una tarea que no solo le va a atañer a este gobierno, sino yo creo que cada gobierno va a tener que plantear una siguiente reforma tributaria, lograr, digamos, abarcar toda una reforma integral. No se puede hacer de golpe, ¿no? Va a abarcar a los gobiernos. Y ahí el detalle de lo que tú has mencionado es que esta reforma también plantea algunos mecanismos para ampliar la base tributaria, ¿no? Por ejemplo, plantea crear un RUC automático, por así llamarlo, así como todos tenemos un DNI, ¿no? Como todos tenemos DNI, también se crearían al menos 2.5 millones de RUCs, ¿no? O sea, llegas a tus 18 ¿no? y tienes tu RUC. No, tienes tu RUC y obviamente también, digamos, dentro ya de la estructura actual, eso no significa que todo el mundo va a pagar impuestos, ¿no? Siempre los sectores que tienen menores ingresos, ¿no? O sea del sector formal o informal, tienen un rango que los exonera del pago de impuestos, ¿no? Entonces, al menos, digamos, dentro de lo que es la informalidad, por lo menos un 75% del sector informal gana ingresos muy bajos y no va a pagar ningún impuesto, incluso ya habiendo sido formalizado. 75%, ¿no? Interesante. Al menos, ahí, ¿no? Sí. Claro, también hay informalidad con plata, ¿no? Sí. O sea, también hay... Claro, y un dato es que la informalidad, digamos, se eleva en el Perú de manera exponencial desde la década de los 80. Entonces estamos hablando de 40 años que se ha consolidado, y esto no se va a revertir sino en por lo menos unos 20 años de una política de Estado que se vaya trabajando progresivamente. El otro gran argumento, César, ¿no?, de los críticos es, oye, pero si el Estado no sabe gastar, ¿cómo me vas a cobrar más impuestos si el Estado no sabe? Mira lo que tienes ahora, mira tus presupuestos y mira lo que regresa al Tesoro Público, o mira lo que se gasta en corrupción, etc., etc., etc. ¿Qué se responde a ese argumento? En realidad es un tema integral, ¿no? O sea, es un tema integral, digamos, no podemos abarcar punto por punto y ir postergando los otros, ¿no? Hay que avanzar de manera paralela, hay que avanzar claramente en mejorar la institucionalidad del Estado. El Estado peruano es un Estado muy frágil en general, ¿no? Pero eso no exonera de que estemos también carentes de recursos. O sea, no podemos postergar indefinidamente el debate esperando un mundo ideal, eso, ¿no? Y hay un dato ahí además
¿Cuándo se hacen las reformas tributarias? Se hacen sobre todo cuando estás en un ciclo expansivo. Ajá. Ahorita la economía mundial, de la cual el Perú es parte y el Perú se influye, ¿no? Está en un momento de expansión, ¿no? Y el Perú, digamos, parte de esta recuperación tiene que ver con que el año pasado no crecimos, sino caímos, pero también ya se empieza a sentir ese impacto internacional. Y cuando estás la economía en crecimiento, ahí es donde tienes que hacer la reforma tributaria, no cuando ya la economía, no cuando ya pasó el ciclo de crecimiento. Ya, claro, lógico, ¿no? lógico. Ahí ya no, ahí ya pasó el momento. Y para terminar, hablando del ciclo de crecimiento, así, ¿qué pasa con la minería? ¿La minería en el Perú paga suficientes impuestos? Porque claro, hay una suerte de consenso, ¿no?, entre especialistas, que si le subes el impuesto la vas a hacer menos competitiva. Y claro, es un debate muy técnico, tiene digamos, muchos, ¿no? La utilidad neta, etcétera, etcétera, tiene varias aristas, pero en resumen, ¿la minería paga los suficientes impuestos en el Perú? Nosotros hemos hecho un estudio, lo acabamos de publicar, ¿no? Hemos usado la metodología del Fondo Monetario Internacional y hemos cogido a las principales empresas de cobre. ¿No? En Perú el 50% de la minería peruana es de cobre, ¿no? Lo que hemos encontrado es que aplicando una reforma tributaria, por ejemplo, que eleva las regalías de 1 a 3% a las ventas, eleva en una proporción razonable el impuesto especial a la minería, aún así estas empresas en el largo plazo, ¿no?, con un precio menor al actual, ¿no?, tendrían una rentabilidad entre el 21 y el 40% anual, ¿no? Es decir, en términos de rentabilidad todavía sería muy razonable, digamos, invertir en el Perú. Y el otro dato es, y bueno, tú lo manejas bien, lo has mencionado en varios programas, estamos en un superciclo de precios de los minerales, ¿no? El precio del cobre está por encima de los 4.5, ya, ¿no? O sea, casi ha duplicado su valor respecto a los últimos 2 años, y ya existe un dato de que este año la minería obtendría 50.000 millones de soles adicionales de ingresos. Entonces, en varios países mineros, por ejemplo Australia, en su momento, en el anterior superciclo de precios, lo que se debate es sobre esos 50.000 millones de soles adicionales, ¿qué todo tiene que ir a la empresa o aplicas una tasa que permita que parte de esos 50.000 millones adicionales también permita ayudar al cierre de brechas en educación, salud, vivienda y demás? Importantísimo, ¿no?, debate metálico. Gracias, César Flores, vocero del Grupo Justicia Fiscal del Perú, por traernos esta perspectiva. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa, vamos a regresar. A ver, vamos a escuchar a los estudiantes, ¿no? Sería interesante